Ser podcast. Tal vez hubiera sido mejor no haber nacido. ¿Qué has dicho? He dicho que ojalá no hubiera nacido. Oh, no digas semejante cosa. Espera un momento, es una idea. ¿A ti qué te parece? De acuerdo. Se ha cumplido. No has venido al mundo. ¿Cómo ha dicho? Que no has venido al mundo, que no existes. Como no has nacido, no hay problemas, ni preocupaciones, ni obligaciones, ni $8,000 que reunir, ni Potter buscándote con el sheriff. Hoy, en el rincón y la esquina, las preocupaciones. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Though your kisses aren't right, do I give a bag of beans? Do I stay home every night and read my magazine? Marta Sanz, buenos días. Buenos días. Manuel Delgado, buenos días. Buenos días. A ver, no es que queramos añadir desasosiego a sus vidas, más desasosiego después de haber escuchado El Abierto, que es muy desasosegante, pero hoy Marta y Manuel han venido a hablar de preocupaciones. Como tú has sido la proponente, Reina, expón tus razones. Bueno, pues yo, como ya sabéis todas, muchísimas cosas sobre la trastienda del rincón y la esquina, y ya formáis parte de las bambalinas y ya conocéis al equipo y todas estas cosas, pues os cuento que el tema de hoy se nos ocurrió por culpa de Severino Donate, que ahora me está mirando a través de los cristales, como si fuera un santo, pero un susto que nos hizo pasar terrible, que Severino puntualmente pues nos envía nuestro guión los martes por la tarde para que Manuel y yo podamos comprobar que las pelis que nos hemos pedido, las músicas que nos hemos pedido, están recogidas fielmente en el guión, y entonces usamos a Severino un poco como si fuera el rey Melchor. Y entonces un martes lo que sucedió es que Seveno mandaba el guión, eran las 5, las 6, las 7, las 8, y ahí yo ya me preocupé y entonces llamé a Severino, quien no me cogió el teléfono, lo cual es todavía más preocupante, y entonces yo ya me alarmé un poco, era rarísimo, y bueno, intentando contener mi tendencia al pensamiento negativo, ¿qué se me ocurrió? Pues escribía a Manuel Delgado. Sí. Y entonces Manuel Delgado sí que me respondió casi inmediatamente, y no me tranquilizó ni un poquito, sino que al revés. Manuel aumentó mis preocupaciones, porque su respuesta más o menos fue: esto es muy raro, Marta, o bien a Sebe le ha sucedido algo muy grave, muy grave. Lo han asesinado, es lo que dije. O nos han cancelado el programa fulminantemente. Conozco los medios, Marta, sé de lo que hablo. Y entonces, nada, yo enseguida contesté a Manuel y le dije, bueno, pues yo prefiero la opción 2. Mejor, ¿no? la 2. Prefiero que Pobre nos hayan Sebe. cancelado el programa, lo podremos resistir, pero imaginarme a Severino Donate en una mesa de operaciones, operado a vida o muerte de peritonitis o algo así, me parecía preocupante de verdad. O sea, que yo creo que nuestras preocupaciones, y de ahí surgió todo el tema, nacen un poco de nuestra capacidad para anticipar los problemas, pero para anticipar estos problemas tenemos que partir de una experiencia previa que puede ser más o menos catastrófica, como la de Manuel Delgado con los medios, ¿no? Y nada, pues fue un precioso episodio de neurosis compartida por el habitante de la esquina y el habitante del rincón, y al final lo único que sucedió es que a Sebe, pues ese día se le había ido el santo al Algo cielo. tan sencillo como Punto. eso. O sea, ni estaba enfermo, ni se había caído, ni le habían asesinado, ni nada. Entonces, nuestras preocupaciones se relacionan con las experiencias previas, con la capacidad de anticipar, incluso hasta límites enfermizos, y también con la fantasía. Yo creo que las personas fantasiosas y peliculeras tenemos la habilidad de prever más escenarios posibles y nos preocupamos más. También podemos encontrar soluciones mejor, ¿no? Pero las Para preocupaciones... salvar la preocupación. Pero la fantasía y las preocupaciones yo creo que tienen mucho que ver. ¿Y tú, Manuel, eres un hombre preocupado? Yo creo que todo el mundo se preocupa por alguna cosa. Lo de Sebe fue sencillamente, por lo que entendí, que no clicó en enviar. Es que es mucho más sencillo y creo que a todos nos ha pasado. Pero mira, a ver, todos tenemos ocupaciones, es obvio. Y por todos tenemos preocupaciones, que indica
lo que es explícito, que una preocupación es lo que hay antes de una ocupación. De pronto surge una determinada circunstancia que nos coloca en el brete de tener que decidir cómo la gestionamos, qué hacer. Es lo que nos preocupa. A ver, ¿ahora qué hago? Ante lo que sea, ante una noticia, ante una eventualidad que puede ser puramente imaginaria, pero que nos obliga, en efecto, como dice muy bien Marta, como siempre, nos obliga a anticipar. Y entonces es cuando nos preocupamos porque siempre nos imaginamos lo peor, que es lo mejor que se puede hacer, por cierto, porque lo que sea siempre será mejor de lo que nos hemos imaginado. Sí, es mejor siempre ponerse en lo peor. Y luego está esto, ¿no? Que además se nos nota que estamos preocupados, ¿no? Que dice, tienes cara de preocupado. Y estás preocupado porque es una cuestión somática, lo somatizas la preocupación. Se te ve cara de estar más distraído, de tener la cabeza en otro sitio, o bien al contrario, tener algo en la cabeza que no te puedes quitar. Que el extremo es la obsesión, que es una forma radical de preocupación. Y hay muchas variables. Hay, por ejemplo, que de pronto en una conversación ordinaria, en un contexto cotidiano, alguien te diga algo que te deja preocupado. Eso nos ha pasado. Además, como sin querer, ¿no? No, de pronto me dijo algo que me dejó preocupado. Y he pensado que habría una ilustración que veía el otro día en Filmin, que es un clásico de Lubitsch, la octava mujer de Barba Azul, y que tiene un tema interesante. Oye, a ver, no quiero ser indiscreto, pero ¿con cuántos hombres os habéis acostado aproximadamente? ¿A ti te lo vamos a contar? Hombre, es que igual te quedarías preocupado si te lo contamos. Sí, no podemos hacer eso. No. Es que hay un tema interesante. Digamos, los hombres, muchos, pocos, uno, medio, con los que... Con medio nunca, Ángels, ¿verdad? Siempre uno entero. Uno entero siempre, con medio no. La pregunta es, ¿usaban la parte de abajo del pantalón? Es igual, no. Del pijama, la parte de abajo del pijama. Hombre, ¡ay, qué fuerte esto! En el momento no. Muy bueno esto. La parte de abajo del pijama, sí, qué fuerte. La parte de abajo del la pijama. Parte de abajo del pantalón es el dobladillo. Claro. No, pero la parte de abajo... Bueno, es igual, no importa. Vamos a centrarnos. La parte de abajo del pantalón, Manuel. es decir, el pantalón. Sí. Bueno, no importa, no quiero que me contestéis, pero en la película todo pasa porque Gary Cooper y Colette Colbert se encuentran en unos grandes almacenes en París y entonces el tipo, que es un millonetis tal, quiere comprarse un pijama. Entonces le dicen cuánto cuesta y paga la mitad y dice que él no quiere la parte de arriba. Bueno, luego surge la cuestión, la Colette Colbert quiere comprar la parte de abajo, se enamoran, ya es ahí cuando empieza con el tema. Pero en la conversación surge, en efecto, en cierto momento, que un 80% de varones no usan el pantalón, al menos el pantalón largo. Mira, escúchalo. Hola. Hola, ¿Le conoces? le he visto una vez. ¿Quién es? Solo sé que duerme con la parte de arriba del pijama. Ah, entiendo. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Me buscas a alguien que se ocupe de controlar las llamadas que nos hagan y también las de los nuestros. Ya lo he hecho, papá. Un hombre Papá, de confianza. ya me he ocupado. Ah, perdón. Olvidaba que... ¿Qué te pasa? ¿Qué te preocupa? Yo dirijo. Te dije que lo haría y lo estoy haciendo. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. No te preocupes por mí. Por un momento crucé al otro lado y luché con esas bestias gigantes. Solo te quise decir que no dejé de creer, pero era grande la sensación de vértigo constante. Aquí seguimos en el rincón y la esquina. Manuel Delgado y Marta Sanz indagan hoy en los mecanismos de las preocupaciones. Yo me he quedado preocupada porque no he repetido el teléfono antes de irnos a publicidad, de saludar a Rosa Márquez, porque como se ha enganchado Manuel con la parte de abajo de los pantalones, se me estaba devorando el tiempo, yo me estaba preocupando porque el reloj se me comía la vida. Entonces, 900-100-800. ¿Viven preocupados más allá de lo justo y necesario? ¿Se imaginan preocupaciones que la realidad desmiente? ¿Cómo afrontan las preocupaciones? ¿Los paralizan? ¿Los animan a tomar decisiones, a actuar?
comparten sus preocupaciones o son de las que o los que los viven en silencio? 900, 100, 800. Hoy va de preocupaciones y Marta, ¿tú en qué categoría te colocas? ¿En el grupo de los que andan siempre preocupados o de quienes todo lo solucionan con esa frase que es venga, va, no te preocupes? Yo ahora me paso la vida diciéndole a mi madre todo el rato, no te preocupes, no te preocupes, y pienso pues que realmente ella se preocupa muchísimo porque es cuidadora y porque es imaginativa, y a la vez cuando yo me escucho a mí misma todo el rato, no te preocupes, mamá, no te preocupes, pues tengo un poco la sensación de que soy un disco rayado de autoayuda y me molesto a mí misma. O sea, me siento molesta porque por una parte yo tengo la necesidad de descargarle a ella de esas preocupaciones, aliviar, acompañar, pero al mismo tiempo cuando yo estoy preocupada no me gusta nada que me digan no te preocupes, porque me siento como una imbécil, como si mis pensamientos y mis miedos fueran tonterías, minucias, ¿no? Y entiendo perfectamente a mi madre poniéndose de los nervios cuando le digo tranquila, no pasa nada, no anticipes, no te pongas en lo peor, no te preocupes, y estoy segura de que muchos oyentes entienden muy bien lo que estamos diciendo. Luego yo llego a la conclusión de que en mi casa tenemos una naturaleza así bastante mediterránea. Yo sé que estas generalizaciones son muy, muy discutibles, pero no sé, frente al tópico del de europeo del sur, despreocupado, irresponsable y vividor, que contrasta con el anglosajón súper eficiente, preocupado siempre por lo que verdaderamente importa, el reloj, la rentabilidad, el trabajo, el beneficio. Pues aquí funcionamos o funcionábamos, ahora ya no se sabe porque como estamos gentrificadas y globalizadas, yo quiero creer que funcionamos con otra escala de valores. Hay una película estupenda que ya hemos citado aquí alguna vez que es Avanti de Billy Wilder, donde se ven estos contrastes pues muy bien. Otra cosa, quiero un helicóptero para que me lleve con el ataúd a Roma. Así llegaré a tiempo de coger el avión para Baltimore. El entierro será el martes. ¿El martes? A las 11 de la mañana, en la iglesia presbiteriana. Imposible, tendré que aplazarlo. ¿Qué ha dicho? ¿Que tendré que aplazarlo? Quedan muchas cosas por hacer. Hoy es sábado, mañana domingo. No trabaja nadie. Ya verá cómo alguien trabajará. Señor Ambrose, este es un país católico. Pues solicitaremos una dispensa al Papa. ¿Para un presbiteriano? Manuel, tú habías empezado a desgranar los distintos tipos de preocupaciones que hay. Venga, va, seguimos por ahí. Bueno, antes que nada debo decir que me he quedado preocupado. De eso va hoy. En primer lugar, porque digo, a ver si esto del pantalón del pijama es una incorrección política, o lo es. Preguntaros de una forma irónica con cuántos hombres podéis comprobar si se ponen la parte de abajo del pijama o no. Yo no me he sentido insultada, Manuel. No, pero yo no sé aquí. No, yo tampoco. Hay que con cuidado. ¿Qué tiempos estos en que hay que cuidar lo que se dice según en qué temas? Lo que quería decir sería, en primer lugar, yo, digamos, no utilizo el pantalón del pijama en invierno porque no soporto perderme el contacto de las sábanas. Entonces, puedo, por ejemplo, cambiarme el pantalón largo por un pantalón corto. Pero es verdad que la película, David Niven de pronto se siente preocupado porque la Colette Colbert, que es su novia, le ha dicho que conoce a un tipo del que únicamente sabe que no usa el pantalón del pijama cuando duerme. Bueno, el tema, digamos, variables de preocupación. Luego variables de preocupación. Digamos, cada grano, ya sé que vamos Centrémonos. Hay el tema de la preocupación cósmica. Ya sabes de dónde venimos, a dónde vamos. Hay gente que le preocupa. Es más, hay gente, te lo juro, que se pasa la vida buscándose a sí misma, que verás tú qué mierda, digamos, de interés puede tener. Pero la idea esta, digamos, ¿cuál es el sentido de la vida? Que ya es una mierda, pero la vida es lo bastante bella como para que encima le queramos pedir que tenga un sentido. Además, un sentido, no varios, sino uno. Woody Allen es, como sabéis, es un cómico, un artista, un cineasta que tiene una preocupación especial por estos temas cósmicos, que heredera de Berman, ya sabes de dónde venimos, a dónde vamos. Hay una película suya que se llama Memorias, que es el Woody Allen que de pronto va al encuentro de estos, de la tercera fase, en la que se esperan contactos con extraterrestres, se pierde y de pronto va a dar a parar con un platillo volante en que hay unos tipos inequívocamente extraterrestres que le dicen que son no sé cuántos millones de veces más inteligentes que nosotros. Entonces el tío dice, esta es la mía. Y entonces empieza con, Dios existe, de dónde venimos, a dónde vamos. Entonces le paran y le dicen, oye, te acabamos de decir que somos millones de veces más inteligentes que tú. No vamos a hacernos preguntas si no tienen respuesta. Me parece una escena muy bonita. Es esta. ¿Podrían decirme por qué hay tanto sufrimiento humano? Eso es incontestable. ¿Existe Dios?
Esas cosas no se preguntan. Mi dilema es, si nada perdura, ¿por qué de molestarme en hacer películas u otras cosas? ¿Para qué? Nos gustan sus películas, sobre todo las primeras, las cómicas. ¿Pero es tan desalentadora la condición humana? ¿No debería dejar de hacer películas y hacer algo como ayudar a los ciegos o convertirme en misionero o algo así? Usted no da el tipo de misionero, no duraría mucho. Y tampoco es Superman, sino un comediante. ¿Quiere prestarle un servicio a la humanidad? Cuente chistes más graciosos. Sí, pero tengo que encontrar un significado. Magnífica escena, Marta. Ya sabemos que en tu familia seguís la escala mediterránea tradicional, para esto de las preocupaciones, pero ¿no te tienta la filosofía oriental? Pues la verdad es que no. Yo si hay algo que decididamente no soy desde un punto de vista espiritual, es oriental. Esa cosa que dicen de si tienes remedio no te preocupes, si no tienes remedio tampoco te preocupes. A mí me hace daño en los oídos, o sea, a mí me hace esto no puede ser, porque me parece que vivir es tener pasiones que nos pueden hacer felices o infelices, es tener deseos y miedos, desde luego tener preocupaciones, y yo creo que no podría existir así en un estado de ataraxia y levitación. Los monjes budistas no puedo comprenderlos de ninguna manera, ni el estado este de superación de las pulsiones corporales, y además no solamente es que no pueda, es que no quiero, es que no me da la gana. El pensamiento y el placer también surgen del conflicto, de la tensión, de la dialéctica. Yo creo que nos preocupamos y nos renovamos. Yo no puedo entender cómo cuando era adolescente me gustaba Siddhartha de Germán Hesse, que no sé, supongo que es que estaba de moda y me sentía profunda, pero ahora me daría algo. También flipaba con lo del pequeño saltamontes, aquel de pequeños saltamontes, Kung Fu, sí. Y con el da cera, frota cera de Karate Kid, pero ahora que he crecido, yo creo que soy consciente de que el pensamiento, aunque necesita de serenidad, pues yo cuando pienso en el pensador de Roden, yo lo que veo es un hombre preocupado, y pienso que Marx era un hombre preocupado y que Rosa Luxemburgo era una mujer preocupada, y que estar preocupada o preocupado no tiene nada que ver con no ser alegre y no compartir la alegría. Y estaremos de acuerdo, Manuel, en que hay una lista de preocupaciones comunes, ¿no? ¿Cómo funcionan, cómo crecen, cómo menguan esas preocupaciones comunes, colectivas? Bueno, muchas de ellas son inducidas. Una cosa, yo he conocido gente espiritual equilibrada que transmuta, ¿Transmuta o transmite? Transmite. Ah. Porque transmutar... A ver, hoy he dormido mal. Porque, porque me ha venido mi nieto, me ha despertado a las 2:30, porque decía que quería agua. Digo, estoy trabajando, de que tengo que trabajar. No, pero yo, digamos, conozco gente espiritual, equilibrada, que de pronto se ha encontrado a sí misma, y te lo juro que de entrada me dan ganas de hostiarlo. Pero me da mucha rabia la gente que de pronto no entiende que nada más creativo que las pasiones. Bueno, y luego está el tema de las preocupaciones colectivas. Hay pandemias de miedo, de temor, de inquietud, pero muchas de ellas son inducidas por parte de gobiernos y de estados y de administraciones que tienen una preocupación especial por tenernos preocupados. O sea, de hecho, si te fijas, si escuchas las noticias, incluso las que dais vosotros, o sea, digamos, son mal rollo permanente. Sí. Tenemos que tener siempre una razón profunda para estar acojonados. Que si la COVID, que si el yihadismo, en otra época el comunismo, la extrema derecha. Yo no digo que la crisis climática no existe. Hablo de los usos políticos que recibe el miedo a la catástrofe climática. Porque siempre, básicamente, nos tienen que tener angustiados. Y no digamos si de pronto se te viene encima un meteorito de estos que te puede destruir la Tierra. Esto sí que cojona, pero todas las películas de catástrofes van de esto. De pronto, digamos, tenemos que estar preocupados porque es que el mundo se acaba. Y a ver si no es una preocupación importante. A mí me dicen que el mundo se acaba y no duermo. Mira, como en la película Armagedón. ¿Qué es esa cosa? Es un asteroide, señor. ¿Y cuál es su tamaño? Señor, según nuestros cálculos, tiene 97... Del tamaño de Texas, señor presidente. Sí, exacto. ¿Y cómo no detectaron que llegaba? El presupuesto para eso es de $1 millón. Con eso rastreamos como un 3% del cielo. Y perdone que se lo diga, pero es grande de narices. ¿Y eso chocará contra nosotros? Lo estamos estudiando ahora mismo. ¿Y qué tipo de daños causaría? Todos, señor. Es lo que llamamos un destructor total. El fin de la humanidad. Dios santo. ¿Qué podemos hacer? Cuidado, ¿eh?
Esto es una preocupación. Sí, esto es una preocupación. Muy gorda. Nos agendan, decían, muchas preocupaciones, decía Manuel, son inducidas. ¿Nos agendan las preocupaciones, Marta? Bueno, a mí lo primero que me gusta es mucho es la expresión de la agenda de, me encanta, voy a usarla. Pues yo creo que la agenda de nuestras preocupaciones, su jerarquía, pues es un asunto de quienes son los dueños de las palabras, de lo que en cada momento se considera importante. Entonces, en este momento, pues yo creo que la agenda de nuestras preocupaciones siempre tiene que ver con nuestra cultura, nuestra raza, nuestro género, nuestra clase, y que es muy probable que una señora de la Cañada Real pues no tenga las mismas preocupaciones que yo, y yo, que estoy en una situación de privilegio respecto a ella, debería empatizar con sus preocupaciones, aunque yo tenga resueltas ciertas necesidades, como puede ser el agua corriente, ¿no? Esto tiene que ver con la solidaridad y el sentirse parte del género humano. En la jerarquía de las preocupaciones, aquí, Ángels, esto tenemos que hablar de nuestras cosas porque esto tiene que ser así. Yo creo que las preocupaciones de las mujeres siempre fueron de segunda categoría y siempre quedaron para luego. La maternidad, lo doméstico, los cuidados, el abrigo, la intendencia, la higiene, los mocos de los niños, los pañales de los viejos. Entonces yo creo que estos temas pues tendrían que formar parte de lo que es preocupante de forma universal y de lo que debemos compartir. Y bueno, y también nuestro papel en el espacio público, claro. Esto estaba cambiando. Sí. Esto estaba cambiando, pero corremos el peligro de que deje de cambiar. Y creo que tenemos que tener mucho nos debería preocupar. Nos preocupa un poquito, y como ha dicho Manuel, pues también nos preocupa el cambio climático y la explotación asumida como normalidad en el sistema, y la destrucción de lo público, y la dignidad en el trabajo y la vivienda, y el deterioro de la comprensión lectora es algo muy, muy preocupante, la vivienda, el genocidio, y a mí ahora me preocupa mucho que Trump diga esto de vamos a acabar con esos hijos de puta o de perra mirando a Venezuela. Estoy verdaderamente muy, pero que muy preocupada. Manuel, y atención con la pregunta que te voy a hacer, ¿eh? ¿A Dios le preocupan nuestras preocupaciones? Hombre, a Dios somos una preocupación suya, porque lo importante también no es únicamente preocuparte, sino que alguien se preocupe por ti. Dios se preocupa por nosotros. Hombre, yo creo que sí. En el fondo es su trabajo. A ver, Dios está ahí, pim pam, tal, digamos, a su rollo, pero digamos, tiene un tipo de dualización con respecto a los que somos los inquilinos de un planeta entre varios que habrá creado con vida, y que estamos todo el día dando en la tabarra con nuestros problemas que al final tiene que solucionar a su manera. Tú mira lo del diluvio universal. Oye, mira, ¿sabes qué? Se acabó el problema, tú. Venga, todos inundados. O el tema de Sodoma y Gomorra. Mira, hablando de Sodoma y Gomorra, tú imagínate que eres Dios, que estás pim pam con tus cosas, que duermes. Dios duerme, es un tema que nunca nos preguntamos, pero ¿bosteza, duerme? Igual está como yo a punto de jubilarse, porque Dios también puede ser eterno. Su trabajo tiene fin. Cuidado, ser eterno es un palo, ¿eh? Sí. Yo llevo 40 años y ya estoy cansado, pues imagínate Dios después de haber hecho la creación y soportarnos. Que estés tranquilamente y de pronto te digan, oye, tú, digamos que, así como, tiene usted una llamada. Y es uno, digamos que Lot, por ejemplo, hablando de Sodoma y Gomorra, que va y te pega el rollo de que no sé qué problema tiene, que a ver qué hacemos. Tú ponte en el lugar de Dios, que también es una cosa que deberíamos hacer de una manera recurrente porque es un todo punto el de vista. rato. Pues mira, Sodoma y Gomorra, película de Robert Aldrich, 1962. Dios, mi Señor, ayúdame. ¿Cómo he podido equivocarme? Sí, la reina tiene razón. Somos impíos. Deja que nos destruyamos los unos a los otros. Y ya que no somos dignos de la salvación, bárrenos de la faz de la tierra. Pero, escúchame, si resta aún algo de nuestro pueblo, digno de ti, Señor, líbranos de la muerte y de la condenación. Escúchame. Háblame, Dios mío. Dime si somos aún dignos de la salvación. Tú fíjate. Tremendo. Dice, oye, yo soy Dios, le digo, oye, o sea, déjame en paz. ¿Qué me estás contando? A mí qué coño me importa. ¿Qué quieres, que te destruya? Pues te destruyo. O sea, pero es que es constante. Siempre con el mismo, con las oraciones, las plegarias. Hombre, no, déjame, hombre. 900, 100, 800. ¿Viven ustedes demasiado preocupados? ¿Qué les quita el sueño? ¿Cómo se enfrentan a las preocupaciones? ¿Les hunden? ¿Les incentivan? ¿Las comparten? ¿Las viven por dentro en soledad? 900, 100, 800. Victoria es un sitio seguro, el lugar perfecto para formar la familia que siempre habéis querido.
Podéis relajaros con los amigos o disfrutar del sobrecogedor escenario de este paraíso bañado por el sol. O a lo mejor preferís quedaros en la piscina del club. Aquí podéis vivir la vida que merecéis. Todos podemos vivir la vida. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Otra nota de voz que no escuchas. Otra vez has llorado en la ducha cantando una de Iván Ferreiro. Otro amigo que no es solo amigo. Otro jefe que firma el despido se puede ir todos al infierno. Otra píldora del día siguiente. Otra vez que decide la gente, qué miedo. 4 años de gobierno. Preocúpate mañana y súbete. Llegamos al último tramo del Rincón y la Esquina con Marta Sanz y Manuel Delgado, cargadísimos de preocupaciones. Queremos compartir con ustedes sus preocupaciones. 900-100-800, ya saben que es el teléfono que tienen que marcar si quieren participar en este tramo de radio para hablarnos de sus preocupaciones. Son de preocuparse mucho, cómo lo llevan, lo comparten, lo pasan en soledad. 900-100-800. Marta, muchas preocupaciones, cargadísimos de preocupaciones hasta ahora, pero... Hay que vivir. Vale. O sea, pese a la preocupación y a las preocupaciones, hay que vivir sin cerrar los ojos, hay que mantener la alegría, pero, sin caer tampoco en el gilipollismo. Y yo me pido muchas disculpas por el neologismo, pero me gusta mucho esto del gilipollismo. Hay 2 canciones que para mí son el paradigma absoluto del gilipollismo y yo creo que por eso han sido publicitariamente rentabilizadas. Una es Don't Worry, Be Happy, que a mí es una canción que, lejos de transmitirme buen rollo, lo que me producía era una mala leche increíble. No sé por qué me nacía como un demonio dentro. Yo escuchaba esta canción y salía la demonia que hay dentro de mí. Y luego hay otra que es peor todavía, que es el non ti preoccupare, sí, que usó una anuncio compañía telefónica y que a mí me pareció sobrecogedor, porque yo lo que estaba oyendo por ahí es como, tú no te preocupes, tú sé libre, tú, mientras nos proporcionas tus datos personales, así como si nada, y yo los utilizo para darle información al algoritmo, venderte cosas, manipularte políticamente, pero tú... non ti preoccupare. Entonces, esto yo no lo puedo entender. En el polo opuesto hay una canción preciosa que se llama Non ti preoccupare Giulio, que de lo que habla es de la pasividad, la inacción y esa confortable alienación sonriente que a veces tenemos la ciudadanía. Non ti preoccupare Giulio, va tutto bene. Non ti preoccupare Giulio, va tutto bene. Non ti preoccupare Giulio, perché finché non senti, non vedi, non parli, va tutto bene. Per le strade della tua città. Manuel, que he estado leyendo el guión, ¿y a ti qué te pasa con la realidad? Bueno, lo que había apuntado es que esta idea de que hay que aceptar la realidad, no hay que aceptarla. Y que hay que tener, en efecto, preocupaciones. Hay que estar alegres pero preocupados. Pero mira, este programa de hoy tenía una cierta facilidad porque, claro, no hay ninguna película en la que no aparezca alguien que esté preocupado. Claro. Y en la práctica lo que he hecho ha sido echar mano de cosas muy cercanas. Por ejemplo, la octava mujer de barba azul, la que otro día veíamos en casa cenando por la noche. Y dije, bueno, esta por el tema del pijama famoso este. El otro día le ponía a mis nietos una secuencia de Senderos de Gloria de Kubrick, que es aquella en que Kirk Douglas, con una cara francamente preocupada, va caminando tal por el cuartel y porque acaba de darse cuenta hasta qué punto los grandes generales del ejército del que forma parte son todos unos hijos de perra. Estos sí que son unos hijos de perra que mandan a la muerte a jóvenes como si no les importara. Y es que no les importa. Hay una escena muy bonita que es que pasa por el lado de como una taberna en la que hay un montón de soldados riendo, tal, escucha risas y entonces se da cuenta, entra y tal y ve que es que han traído una muchacha alemana porque están en territorio así intermedio fronterizo, una prisionera, bueno, una capturada alemana y tal, y la hacen cantar y están todos como riéndose de ella. Hasta que, claro, la chica va cantando y de pronto no pueden evitar aquellos rudos soldados que se burlan de ella, que al final reconozcan que la canción que cantan en alemán
No importa que no se sepa la letra, porque es tan fácil saber de qué está hablando. Y está hablando en el fondo también de ellos, que en el fondo también son unos pringados. Entonces finalmente Kirk Douglas se vuelve igualmente preocupado. Pero no por la maldad del mundo, sino por la maldad de quienes lo gobiernan. Una escena muy bonita, mira. A mis nietos les gustó. Una perla arrojada a la playa por la marea de la guerra. Die Liebe nahm kein Ende mehr. Und als man ihm die Botschaft bracht, dass sein Herzliebchen im Sterben lag, da ließ er all sein Hab und Gut und eilte seinem Herzliebchen zu. Da ließ er all sein Hab und Gut und eilte seinem Herzliebchen zu. Ach bitte, Mutter, bring ein Licht, mein Liebchen steht. Con esta escena nos vamos a escuchar la primera llamada de los oyentes, 900-100-800, Rosario desde Málaga, buenos días. Hola, ¿qué hay? Buenos días, encantada de hablar con ustedes. Igualmente, cuéntanos, ¿te preocupa algo? Bueno, vamos a ver. Yo siempre he sido una madre ansiosa, que me preocupaba por todo, y eso te hace manipuladora, aunque no lo queramos reconocer. Cuando mis hijos ya cumplieron los 30, tienen su vida, su trabajo y están bien situados, te cuentan las cosas, pero no para que tú te preocupes y le digas lo que tienes que hacer, sino para que tú le des la razón. Entonces, ¿sabe qué le digo yo? Si yo no lo puedo solucionar, no me lo cuente. Cuando esté todo arreglado, viene y me lo dice. Ese es mi estilo. Porque así te ahorras, la preocupación. ¿Sí? No, claro, porque te entra ese estado de ansiedad, yo ya voy a cumplir 65 años, te pones nerviosa, no es necesario, porque ellos no quieren que tú les soluciones las cosas, te lo van a contar, pero para que tú les digas, esto se hace así como tú dices, y tampoco es eso. Entonces yo creo, como ha dicho este comentarista que tiene ahí, vivir alegre y preocupado no. Hay que vivir alegre y atento, pero no está preocupado por todo, porque entonces la ansiedad te come y no disfrutamos de la vejez y de los nietos. Es mi opinión, ¿eh? Pues una opinión muy buena. Me gusta eso de si yo no se puedo solucionar, ni me lo cuentes. Muchas gracias. No me lo cuentes, cuando esté arreglado. Muchas gracias. Un beso. Claro, es que eso me lleva, porque es verdad que tú decías antes, Marta, que te sorprendes diciéndole a tu madre no te preocupes, pero no habíamos hablado todavía de la preocupación sin límites de los padres. Ay, yo me acuerdo siempre con mucha simpatía de una escena de Buscando a Nemo, esa escena de las tortugas que siguen la corriente y son así unas pasotas y tal, esa metáfora de ciertas formas así del hipismo, inofensivas y corrosivas al mismo tiempo para el sistema, que en la peli contrastan con la preocupación obsesiva, la preocupación neurótica terrible como esta que describía Rosario de Málaga del papá de Nemo, ¿no? La preocupación es una cosa muy de padres y de madres, eso de me vas a matar de tanta preocupación. Yo supongo que la preocupación de madres y padres se coloca en un nivel superior de preocupación que puede desembocar en esa ansiedad manipuladora y en ese proteccionismo malsano. Yo no soy madre, pero me parece que si lo fuera estaría todo el día preocupadísima de la muerte, y al mismo tiempo me esforzaría mucho por mantener la esperanza y la luz que hay al final del túnel, como dice Rebecca Solnit. Esto nos diferencia a los padres de los no padres, creo. Y las madres. ¡Quieto! Solo no podrás salir, yo te ayudo. A ver, ¿dónde está la herida? ¿Te has herido? A veces no se nota porque no duele cuando sangra. ¿Estás sangrando? ¿Te mareas? ¿Cuántas rayas tengo? Estoy bien. ¡Que me digas cuántas rayas tengo! 3. ¡No! ¿Lo ves? Algo te pasa. Tengo 1, 2, 3. ¿Solo 3? ¡Qué emoción, hijo! El primer día de cole y listos para aprender, para abrirnos al conocimiento. ¿Qué es lo más importante que debes recordar sobre el mar? Que no es seguro. Ese es mi pequeño. ¿Tú, Manuel, has sido un padre preocupado? Bueno, ¿eres un abuelo preocupado? Sí, hombre, claro, es que además tengo tendencia a perder a mis hijas en su momento y a perder a mis nietos ahora, que es un sufrimiento. Les das alas y de pronto vuelan. Bueno, pero es muy bonito también. Y además, mira, tiene que ver con eso. Cada vez que me he preocupado por algo, incluso por temas de salud, que es un tema del que no hemos hablado, el hipocondríaco, que es aquel que está siempre sufriendo y tal. Pero mira, ahora que hago balance y hago un repaso de todo lo que fueron mis preocupaciones, incluyendo las de salud, y ahora me digo, hostia, ¿para qué? De verdad, que no merecía la pena porque tampoco era para tanto. Es más, a veces no era ni siquiera nada.
Entonces, bueno, preocupémonos de lo que merece, pero tampoco nos tomemos demasiado en serio la vida, porque tampoco dura tanto como para poder permitírnoslo. Y bueno, hay muchas canciones que hablan de esta, unas ellas en efecto gilipollas, Don't Worry, Be Happy, que aquí del final. Yo había pedido otra. Aquí no habéis coincidido, Esto es Marcos, esto es la culpa la tiene Marcos. Pero yo es que había pensado otra. ¿Cuál? Una que sale en Canciones para después de una guerra, ¿sí? Que es de Don Liñán. Sí, esta. Esa, ¿no? Sí. Es que sí está la línea, Te vas a preocupar, las cosas como vienen se tienen que tomar. Pues mira, yo creo que un poco de esta filosofía es Arantxa, que nos llama desde Madrid. Arantxa, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Ángel. Dice la canción, ¿para qué te vas a preocupar? Las cosas como vienen se tienen que tomar. Bueno, cuéntanos. Pues en realidad, sí. Mira, a mí me han despedido ahora con 58 años, así fui una mañana a trabajar y por la tarde ya no. Y bueno... No, don't worry, be happy, ya está. Entonces, claro, esto ha sido así como radical, pero... Es cierto que las cosas que te pasan en la vida te ayudan a poner perspectiva. Y a mí lo más importante me parece es poner perspectiva. Ya no voy a decir a los problemas, sino a las situaciones. Porque, sí. Bueno, yo viví se murió mi hermano, se murió mi padre, se murió mi marido, en una enfermedad que estuvimos mucho tiempo. Y yo creo que cuando tú aceptas lo que está sucediendo, no te resignas, pero y estás activo para buscar soluciones, pero bueno, sobre todo poner en perspectiva el problema, o sea, claro. O la situación. Claro. A mí todo aquello, sinceramente, que me ayudó a poner, pues eso, lo que antes me preocupaba muchísimo, pues decir, bueno, a ver, que en esta vida lo único que no tiene solución es la muerte. O sea, efectivamente. Entonces... a partir de ahí... Claro, comparando con lo que habías vivido, pues es cuestión de poner en perspectiva, que me parece una muy buena filosofía. A ti la canción que sonaba antes te decía algo también. Hombre, a mí me ha hecho recordar, en la transición española surgió esa figura que era la figura del pasota, ¿no? Que tenía un punto simpático y festivo y contracultural, y me acordaba pues de aquella película de Frances Belmont que era la quinta del porro, y eran simpáticos, yo creo, los pasotas porque eran una forma de despreocupación contra los bienpensantes. Pero bueno, también hay que pensar que con esto del pasotismo mucha gente se quedó por el camino. Se quedó ahí colgada sí, con el pasotismo. Colgada, sí. Pongamos las cosas en perspectiva, como nos decía nuestra oyente. Pero qué horror, qué tremendo debe ser que nadie se preocupe por ti nunca. Yo quiero que alguien se preocupe por mí siempre. Nosotras dos. Ya estamos muy preocupadas, Manuel. Siempre nos preocupamos por ti. Hasta la semana que viene. Un beso. Un beso. Abre la ventana. Hoy por hoy Magazine. Amanece un nuevo día. Busca ese ratito. Ser podcast. Que te llene de alegría. No te guardes nada. Que la vida va de Brian Pérez, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Que todavía nos queda un ratito para terminar, pero ya hemos hecho bastantes cosas. Busca ese ratito que te alegre el día, que dice Marta Santos, pues aquí ya estamos desde las 6 de la mañana. Nosotros no es un día. ratito, es un ratazo. Un ratazo, 6 horas y 20 al día alegrando el día. Así que, bueno, la vida puede ser maravillosa y el programa da para mucho. ¿Ocurrencias que hemos tenido esta mañana? Pues a partir de la nota de voz que nos dejaba Roberto desde Casturdiales, a partir de un sueño, pues la posibilidad de venir a trabajar, por ejemplo, a caballo. Pues imagínate, eso nos faltaría a la hora que nos levantamos tener que duchar al caballo, sacar al caballo. Meterlo en el ascensor, bueno, venir además. a caballo aquí. Bueno, no nos dejarían porque la Gran Vía es segundo día cerrada. Sí, hay un rodaje. Hay un rodaje y deberíamos dejar. Si ya es difícil llegar a la radio con un rodaje en la Gran Vía, imagínate a caballo. Bueno, a lo mejor a caballo nos dejaban pasar, bueno, pues igual vale para la película. Por eso, se ponen unas cuadritas en la planta baja y ya está. Bueno, este programa, la radio, la gente se puede pensar, sobre todo la gente que no está acostumbrada a escuchar la radio, que no lo entiendo, se puede pensar, la radio es aburrida a veces, no te divierte. Bueno, te puede divertir porque te pueden contar historias tan maravillosas como la de un gorila fumador en China. Se llama Diu Naching y vive en Nanning, en China. Un visitante le lanzó una cajetilla de cigarros y ante la pasividad de la seguridad, el gorila se pone a fumar. Lo que han explicado es que este gorila, antes de vivir en el zoo, vivía con una familia alemana que le había enseñado a encender los cigarrillos, a fumar
ya bebe refrescos. Pues mira. Y bueno, ha dicho, pues aquí Tela. tabaco. Pues tabaco, pues fumo. Pues voy a fumar. Pues Claro. ya ves. Y encima dices tú, bueno, pero estaba en exterior. Sí, por lo sí, menos al menos estaba cumpliendo la normativa. La ley antitabaco la cumpliría. Exacto. Bueno, en este programa puedes olvidarte de todas las preocupaciones o te puede surgir alguna. De preocupaciones hemos hablado en El Rincón y la Esquina con Marta Sanz y Manuel Delgado hasta hace un ratito. Y Manuel ha tenido hoy uno de esos momentos en los que le surgen preocupaciones Muy un poco manuelino. extrañas. Oye, a ver, no sé, no quiero ser indiscreto, pero ¿con cuántos hombres os habéis acostado aproximadamente? ¿A ti te lo vamos a contar? Hombre, no, Es que igual te quedarías preocupado si te lo contamos. Sí, no podemos hacer eso. No. No. Cosas de Los Manuel. hombres, mucho. ¿Y a partir de ahora qué? Cosas de Manuel. Bueno, vamos a explorar un poco en el viaje de ida con Pepe Rubio a la mejor anglo-española para conocer más sobre la Edad de Plata, a Irene Clermont. Y dicen que a la tercera va la vencida, esperemos que sí. Va a ser que sí. Esperamos dentro de un ratito a Janet Novas, Premio Nacional de Danza en Interpretación y Goya Actriz Revelación. Veremos si esta vez la que tercera. Sí. Que Janet, seguro que sí. Janet ya está llegando a la radio. Venga. Así que vamos con todo. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Fes una foto del terrat que des d'aquí es pot veure Mart. Y toca viajar una vida, Pepe Rubio, buenos días. Buenos días, una vida o dos, porque hoy te hago dos por el precio de una. La de Irene Clermont nos la apunta Margarita Sáez, presidenta de la Fundación Castillejo. Irene era, ante todo, una señora de los pies a la cabeza, una lady inglesa muy intelectual y al mismo tiempo muy natural y con una grandísima sensibilidad. Y la de José Castillejo, el hombre que dio forma a la Institución Libre de Enseñanza. José Castillejo era un personaje extraordinario y que él unía pues el ser catedrático de Derechos Romanos, sus muchísimos conocimientos de pedagogía y de historia de la educación, su capacidad de hacer reformas y modernizar España, con el ser agricultor, pisar la uva, recoger la aceituna y todo lo que hiciera falta. ¿Fueron pareja Irene Clermont y José Castillejo? Y muy importantes, por eso Irene Clermont, tras la muerte de Castillejo, escribió un libro de memorias para que sus nietos supiesen lo que fue su abuelo. Se titula Me casé con un extraño y lo acaba de reeditar la Residencia de Estudiantes. Es una joya y va a ser nuestra guía de viaje. No supe con quién me casaba. Más de una mujer podría decir lo mismo, pero en mi caso era singularmente cierto. ¿Y fueron felices Irene Clermont y José Castillejo? Mucho, muchísimo. Sobre todo en los 15 años que van de 1922 a 1936. Vivieron en una casa de campo en medio de un olivar, el olivar de Castillejo, que hace más de 100 años eran las afueras de Madrid, pero ahora no. Silvia Hermoso está allí. Aunque cueste creerlo, estoy en un olivar en pleno Madrid. Y no un olivar cualquiera. Aquí, en mitad del barrio de Chamartín, aparece este pequeño oasis que nos recuerda cómo era esta zona a principios del siglo XX, cuando todo esto eran campos de cultivo entre Madrid y el antiguo pueblo de Chamartín de la Rosa. A mi alrededor veo más de 100 olivos centenarios, algunos tan retorcidos y plateados que parecen esculturas, y en la tierra se puede apreciar toda la aceituna que se ha ido cayendo porque ya ha empezado la temporada de recogida. Entre ellos crecen almendros, jaras, retamas y romeros, que tienen un color que hacen que se me olviden por un momento que tengo la Castellana a unos minutos andando. Es literalmente una isla verde en mitad de la ciudad. Pero para llegar a ese olivar imagino que antes se tuvieron que conocer. Sí, y la primera vez fue en Londres, 1911. José Castillejo, que trabajaba para Francisco Giner de los Ríos, el fundador de la Institución Libre de Enseñanza, viajó a la capital inglesa para llevar a la joven Natalia Cosío al The King Alfred School. Se hospedaba en casa de los Clermont e Irene lo recuerda así. Tenía yo 16 años cuando entreví por primera vez al señor Castillejo, toda una calva que hizo una aparición relámpago por la puerta de clase de inglés de mi escuela. No me interesó su calva. El rostro no era llamativo. El pince-nez no me atraía y su pajarita blanca se me hizo un tanto rara, pero aún no lo había visto cara a cara y no era consciente de un encanto abrumador.
Menuda primera impresión que tuvo Irene Clermont de José Castillejo. Luego Clara se hace amiga de Natalia, la hija de Manuel Bartolomé Cosío, y viene a España de intercambio a la casa de los Cosío en Galicia. Fue su primera impresión de este país y los grandes prohombres de la Institución Libre de Enseñanza. José Ramón Fernández, dramaturgo y amigo de la residencia de estudiantes. Irene viene a España de veraneo, a Galicia, a la casa de Bartolomé Cosío, en la cual pues ejercía de abuelo don Francisco Giner de los Ríos. La niña conoce a ese señor y nos habla de cómo era la relación con estos dos gigantes de la educación en España. ¿Y José Castillejo? José era el que movía toda la maquinaria educativa creada por Giner de los Ríos y Cosío, y como responsable de la Junta de Ampliación de Estudios seguía llevando becarios a Londres y hospedándose en casa de los Claremont, hasta que llega el flechazo. José Ramón Fernández, Carlos Alberdi, gestor cultural y amigo de la residencia de estudiantes, y Margarita Sáenz. Era más bien alto, delgado, pero de hombros anchos, casi pechugón. Los pies pequeños, las manos fuertes y mañosas, pero bien formadas, como en un retrato del Greco. Bajo la calva cúpula, flanqueada por corto pelo negro, resaltaban, castaños y dulces, los ojos más bondadosos que he visto en mi vida. Aparece por allí, por su casa, un tipo que en principio le resulta extraño, pero que a poco se siente enamorada de él y que un día, inopinadamente, de pronto le pide la mano. Un señor de 40 y pico corteja a una chica de 26, casi pues a través de los padres de la chica, más que directamente con la chica. Ella se tira de cabeza a la piscina y se viene con su José a España. Irene Clermont, la joven burguesa liberal inglesa, se casa con José Castillejo, jurista, intelectual y experto en educación. Y lo hacen sin casi hablar entre ellos, solo algunas cartas. Se viene a España prácticamente a ciegas, con la opinión en contra de su padre, que no quiere que su hija venga a un país tan atrasado. ¿Y dónde termina su hija? En el Olivar. José García Velasco, presidente de la Institución Libre de Enseñanza, y Margarita Sáenz. Creí haberme casado con un profesor de universidad y he aquí un granjero, y yo una granjera que cosechaba la uva y hacía mermelada en una caldera tan grande como para cocer una oveja. Castillejo realmente es un extraño, porque esa imagen, esa foto deliciosa de Castillejo yendo a la universidad, de la que era un serio catedrático de Derecho Romano, en bicicleta, esa imagen de Castillejo en el Olivar, con una cuerda que está atada una cabra y en la otra un perro. Morena no era perro, era perra, y se convirtió en la puta del barrio. Es feliz en esta vida, es feliz con su José en el Olivar y haciendo una vida completamente, por decirlo de algún modo, excéntrica. ¿Y salía del Olivar, Irene Clermont? Salían los dos. Además de ir a Madrid, Castillejo, como hombre de la Institución Libre de Enseñanza y a la vez de campo, era muy de excursiones. Una de las clásicas era ir a Ciudad Real a ver a sus tías, como hoy haría Pedro Almodóvar. Y a pesar de ser un señor de posibles, siempre viajaba en tercera con su esposa, la escritora Mercedes Cebrián y José Ramón Fernández. Iban en el vagón de tercera charlando con todo el mundo. O sea, que era un hombre muy natural, que sabía cómo cambiar de registro. A veces estaba como catedrático, pero a veces también, bueno, como uno más. Pues imagínate la señorita inglesa de familia burguesa que se planta en un vagón de tercera en el que uno va con su cesta, con su gallina, el otro. Pero en estos vagones de madera lo que sí ocurre es que hay cercanía de la gente contándose cosas, y Castillejo en ese mundo es feliz. Capta todo lo que es su tierra, todo lo que es su país a través de la conversación con la gente. Y luego también dices que hacían excursiones. Sí, por aquello de entrar en contacto con la naturaleza, y en lo rural José Castillejo hace excursiones con Irene Clermont en burros, en mulas, a pie, tanto por La Mancha como por la Sierra de Guadarrama y Gredo desde Madrid. Conocieron a unos muleros por el camino. Nada, decidieron irse con ellos a su pueblo, porque les hablaba a los muleros muy bien del pueblo. Y dijeron, pues vamos a conocerlo. Y ella se fue montada en burro y él en la mula. Conseguida una habitación en una pequeña fonda, José, después de lavarse, llevó la palangana a la ventana y gritando «¡Agua va!», tiró el contenido a la calle. Me quedé boquiabierta. José, al verme la cara, sacudió la cabeza con picardía y dijo «No te preocupes, que voy a arrojar algo peor dentro de un momento». Y así lo hizo. ¿Y en la casa del Olivar de Castillejo en Madrid cómo era la vida? Bueno, el matrimonio Castillejo-Clermont va teniendo sus hijos e hijas en los años 20. Jacinta, gracias a la cual tenemos estas memorias de Me casé con un extraño, Leonardo, David o Sorrel. Hay vecinos ilustres como Ramón Menéndez Pidal y Damas Alonso, a los que Castillejo animó a comprar una casa, y Olivar al lado. Y luego era una casa abierta a todo el mundo, intelectuales, campesinos o un cura que quisiera pasar a tocar el piano. Y eso que a Irene no le gustaban mucho las
reuniones a la española. Hay un ambiente familiar, ¿no? Por ejemplo, en un momento dado, cuenta cómo llega, de pronto se presenta un cura y se pone a tocar el piano y a cantar, y resulta que 2 personas de la familia, 2 mujeres, y calladas y tal, de pronto dicen, no, esto no, y entonces se ponen a bailar, y a continuación pasa un criado y avisa al resto de los criados, y cuando llega Castillejo se encuentra a todo el mundo bailando con las canciones que estaba cantando el cura, ¿no? Yo no aguantaba las reuniones españolas donde los hombres hacían círculo aparte y discutían temas interesantes, mientras las mujeres se agrupaban para discutir problemas del servicio y recetas de cocina. Me daban ganas de gritar. O sea que por aquel olivar pasaba todo tipo de personajes. Muchos y variados, le pareciese mejor o peor. En Me casé con un extraño, Irene Claremont va retratando a su marido José Castillejo y a la España de los años 20 y 30, que tampoco es tan diferente a la de ahora, ¿eh? Castillejo era inteligentísimo, se convertía en el centro de la reunión porque era muy divertido. Le fascinan los refranes. Cuando rodean las ovejas, muere una vieja. Lo difícil que resulta despedirse en España. No hay español capaz de hablar y andar simultáneamente. Así pues, se avanzaba por etapas, marcada cada 5 pasos por 2 figuras con capas negras y sombreros ladeados, que se quedaban parados frente a frente, hablando a la vez y agitando los brazos. A través de mis ojos de inglesa parecían 2 maníacos. Le parece que los españoles en general son gente muy apegada a la tierra, la España de extremos. No he encontrado todavía un español insípido. Pero yo creo que seguimos siendo igual, ¿no?, en esto. Pero siempre tiene que venir un inglés o inglesa para decirnoslo, ¿verdad? Irene Claremont no olvida el objetivo de su libro, que era dejar unas memorias para que sus nietos supiesen quién era su abuelo. Es el responsable de que unos 2.000 españoles en esos años 20-30 viajasen por Europa para luego convertirlos en esa élite cultural que debía formar a otros. Militante de la educación, de la regeneración de su país, en fin, una cosa muy noble y muy poderosa. La educación de los niños no es solo aprenderse las reglas y los reyes godos, sino que de hacer de la vida y del respeto a los otros una parte de su educación. En todo eso está Giner, está Cosío y esta tercera pata del banco que es Castillejo. Castillejo fue el gran urdidor de la modernidad educativa en España, formó a los más grandes de la Edad de Plata española. De la Junta de Ampliación de Estudio que él dirigía surgieron las primeras becas internacionales, lo que hoy serían los Erasmus, la idea de los colegios mayores que empiezan entonces con la residencia de estudiantes y la de señoritas, y a todo aplicaba su austeridad vital. Ojo, que no tacañería. Mercedes Cabrera, politóloga y exministra y historiadora, y José Ramón Fernández. Y ahí estaba con ese despacho abierto, diciéndoles a los becarios además que las becas eran escasas porque se trataba de dárselas a gente que efectivamente tenía interés y se iba a esforzar, ¿no? Rendía cuentas ante el Parlamento de la financiación de esas becas. Tenía fama de tacaño entre los alumnos porque les daba lo justo, no quería que fuese un gozo, sino lo necesario para ir a estudiar. Y toda esta arquitectura educativa, que era maravillosa, se derrumba en 1936. Como siempre, el estallido de la guerra le pilla a la familia Castillejo y Claremont en Benidorm, pueblo entonces pesquero en el que habían construido una casita. José decide volver a Madrid para defender sus instituciones e Irene, con ayuda del consulado británico, consigue embarcar en un barco francés destino primero a Francia y París y luego a Londres. No todo el mundo puede presumir de haber hecho un viaje en un destructor y además francés. Nosotros sí. Los 4 niños y yo pasamos la noche acostados en una cubierta llena de bultos durmientes y a la mañana siguiente bajamos por una empinada escalera de hierro al comedor de los marineros, donde sentados en una de las largas mesas de caballete nos ofrecieron un café solo en tazas de hojalata y pan recién sacado del horno. O sea que se fueron con lo puesto. Casi, y en París no podía hacer efectivo los cheques. Lo pasó, la verdad, mal Irene Claremont sola con sus 4 hijos, pero peor fue lo de José Castillejo en Madrid. Primero porque a Castillejo le metieron en una checa por una denuncia falsa de un enemigo suyo. Afortunadamente pudieron sacarlo de allí. Y bueno, pues finalmente se refugia en una embajada, consigue escaparse. Siempre pasa, los traidores están dentro. La institución fue asaltada 15 días después de la guerra civil y el que dirigía el asalto de un grupo de falangistas era un antiguo alumno de la institución. Era muy fuerte entonces lo de las traiciones, pero claro, si lo meten en una checa es que lo iban a matar. Lo salvan, la verdad, sí, lo iban a matar, lo salvan sus contactos en el ministerio y una vez más los movimientos de la embajada británica. Fueron 12 días terribles para José Castillejo en Madrid, pero consigue salir de España y reunir
reunirse con Irene Claremont y sus hijos en Londres. 12 días después de salir de España, llamaron a la puerta de la casa de mi madre en Londres. Un anciano con los hombros caídos y ojos espantados estaba en el umbral. José, de pronto un viejo. José había envejecido 30 años en 2 días. Me llevaron para matarme, susurró, todavía con miedo y horror en los ojos. Su corazón era español y se estaba desangrando. O sea que el exilio le cayó encima de golpe. Sí, Castillejo nunca fue el mismo, pero todavía le quedaban 2 años de felicidad en Ginebra, en Suiza, entre 1937 y 1939, donde le ofrecen, gracias a sus contactos en la Sociedad de Naciones, ser el director de la International Student Union. Fueron 2 años de placidez entre 2 dramas. Así describe las vistas de su casa Irene Claremont en Me casé con un extraño. Detrás de aquellas altas ventanas veía salir el sol detrás del Mont Blanc y logré compensar la falta de jardín sentándome en la punta de un pequeño embarcadero de piedra donde hacía la costura de la familia. Mientras zurcía, veía el chorro gigantesco del surtidor de Ginebra llevado por el viento y escuchaba el agua golpeando los pequeños barquitos de vela amarrados a mis pies. Pero seguro que esto tan bonito acaba mal. Estalla la Segunda Guerra Mundial, a José Castillejo no le dejan entrar en Suiza a la vuelta de un viaje y tiene que volver solo a Londres. Y otra vez Irene Claremont sola con sus 4 hijos huyendo a través de Francia, a la vez que Hitler va bombardeando e invadiendo el país galo. La hija mayor, Jacinta Castillejo Claremont, se lo contó a su amiga Margarita Sáenz. Jacinta, desde luego que no quería ni recordarlo, había sido unos días absolutamente negros en su vida. Y habían causado un daño psíquico importantísimo. Fueron para mí los peores días de mi vida. Ahí estaba yo, única responsable de 4 hijos en medio de una Europa ardiendo con un fuego indomable que avanzaba con furor hacia el oeste. ¿Y consiguieron embarcar de nuevo a Londres? Desde uno de los barcos que salían desde Burdeos, hacinados con refugiados británicos y de otros países que huían de los nazis. Y lo peor es que al llegar a Inglaterra no la dejaban coger el tren a Londres de refugiados británicos porque venían con pasaporte español. No hay nada más amargo que llegar al país de uno y ser tratado como extranjero. Ya ha pasado por su cuerpo, por su alma, tal cantidad de desgracias, tal cantidad de bombardeos en Londres, tal cantidad de problemas, tal cantidad de sufrimiento, que ya no puede más. Habíamos llegado a Londres a tiempo para la batalla de Gran Bretaña. Pero se vuelve a reunir toda la familia en Londres. Lo hacen en lo peor del bombardeo nazi a la capital inglesa, van de una ratonera a otra, pero a José Castillejo le salvan sus discursos que da a través de la BBC en español, un trabajo que consigue gracias al que fuese luego su yerno Rafael Martínez Nadal, que se casaría con su hija Jacinta. José García Velasco, y parte de uno de estos discursos de José Castillejo en la BBC. Ella insiste que lo mejor de los últimos años del exilio de Castillejo, ya vuelto de Suiza, son las charlas radiofónicas, en donde ahí aparece un Castillejo nuevo. Los ingleses aborrecen la dictadura porque aman la libertad. La dictadura o la revolución pueden a veces salvar la vida de un pueblo, pero nunca pueden dársela. Toda dictadura pende de un hilo. Las gentes no se... Por lo que parece, intelectualmente José Castillejo estaba bien, pero ¿la salud le acompañaba? Estaba muy enfermo, la verdad, y muere en 1945 en la habitación más alta de la casa de la familia Claremont, lejos de España y de su olivar, rodeado de su familia. Así lo recuerda Irene. Una habitación en el Palomar. Ese sería su refugio del ruido y del barullo. Hasta aquí lo había conducido la catástrofe de España, a refugiarse en su propio intelecto. Siempre había sido su intención, al llegar a la vejez y no poder seguir contribuyendo a construir la vasta estructura cultural de la que en gran medida había sido responsable, retirarse al campo a cultivar olivos y viñas. Tengo la certeza de que fue ese trágico distanciamiento de la tierra lo que realmente lo mató. De corazón era un campesino. Qué duro, ¿no? Este final de José Castillejo, y qué bien cuenta el desarraigo Irene. ¿De ella qué fue? Otra vez sola y con 4 hijos. Eso sí, al menos se acabaron las guerras. Castillejo, ya en el lecho de muerte, le hace prometer a Irene que seguirá hacia adelante. Prométeme, le dice algo así, prométeme que seguirás. Pase lo que pase, seguirás. Y entonces eso, dice Irene, es lo que me impidió volver a España después de la guerra. No podía correr el riesgo, dice ella, de ser absorbida por el pasado. Nada de quedarse, digamos, lánguida y sin hacer nada, sino que se pone a estudiar psicología analítica y es alumna después de Jung, del famosísimo psicólogo, en Zúrich, y se dedica como a la psicología infantil, a la terapia. Muy grande este viaje de ida paralelo de la pareja Irene Claremont y José Castillejo. ¿Dónde terminamos? Pues con Silvia Hermoso, que como buena jiennense sigue en el olivar de Castillejo.
un rincón muy llamativo y muy poco conocido que antiguamente se llamaba el Olivar del Balcón, donde acampó Napoleón en plena Guerra de la Independencia y que hoy se conserva gracias a la Fundación Olivar de Castillejo, que mantiene este lugar como un espacio natural y cultural en medio del ruido de Madrid. Pero dices que este olivar está en pleno centro de Madrid. Y cargadito de aceituna, me ha dicho Silvia. En verano hacen unas actuaciones de música clásica estupenda y por favor lean Me casé con un extraño de Irene Claremont, editado por la Residencia de Estudiantes. Es una joya y un espejo para todos los españoles. Pepe, gracias. Hasta luego. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Nuestra invitada de esta mañana supo muy pronto que el origen de cada uno conforma todo lo que está por venir. ¿Qué significa venir de ciertos lugares, ¿no? Yo con los años le das más valor, ¿no? Venir de donde vienes. Como que yo creo que a lo mejor nos ha pasado un poco a muchísimos, de que cuando eres niña pues siempre quieres salir de este lugar en el que estás, ¿no? Para mí, y cuando sales y viajas y tal, pues de pronto vas bebiendo con unas ganas impresionantes, ¿no? Y yo estoy como agradecida a mi tierra, no un territorio cerrado, a ese lugar, ¿no? A ese paisaje, a esa cultura, a esa manera de hacer, a esa manera de pensar. Que los diálogos más veraces, muy por encima del poder de las palabras, los articula siempre el cuerpo. El cuerpo contiene la música, contiene la interpretación, contiene la danza, eso es todo. Entonces para mí eso es la belleza de la danza, que atiende al conocimiento puro del cuerpo. Que de esa convicción están hechos los bailes, las coreografías, los proyectos más arriesgados. Y más tarde las reacciones externas con un Goya a la mejor actriz revelación en 2024. Y la ganadora del Goya es Janet Novas por Ocorno. Boas noites. Gracias, Academia, por este recoñecemento. A crítica, aos espectadores que foron a ver Ocorno, e a todos os cinemas que quisieron poñer Ocorno en galego. Madre mía, qué nervios tengo, o sea, me va a dar un jamacuco. Y este año con el Premio Nacional de Danza en la modalidad de interpretación. Esta tarde el Ministerio de Cultura ha galardonado con el Premio Nacional de Danza 2025 en la modalidad de interpretación a la artista gallega Janet Novas. El jurado, entre otros reconocimientos, ha valorado su capacidad para saber articular una voz propia a través de sus proyectos, en los que su talento interpretativo se convierte en el eje que sostiene y potencia el discurso coreográfico. Artista, bailarina, coreógrafa y actriz es una de las mejores respuestas a la pregunta que indaga sobre el talento artístico de nuestro país en la actualidad. Janet Novas, muy buenos días. Buenos días, Ángel. Qué bien que por fin estés aquí. Pues sí, muy contenta. Muchas ganas de conocerte y de hablar contigo. Mira, muchos escritores dicen que no se pueden imaginar un solo día sin leer o sin escribir. ¿Tú te puedes imaginar un solo día sin pensar, y no sé si incluso darlos, en pasos o en coreografías? Es que claro, para mí está tan integrado en mi cuerpo que no lo veo tanto como un paso o coreografía, sino lo veo en el gesto, ¿no? En cómo estamos aquí ahora mismo, en la consciencia y con la conexión que tengo, ¿no? con el cuerpo y que bueno, que es como mi gran pasión, ¿no? Que eso es lo que me ha llevado a bailar. ¿Y es una pasión que nace desde pequeña o en...? Sí, totalmente. O sea, es una necesidad. Yo siempre digo que ha sido como el cuerpo me lo ha contado todo. Por eso mi fascinación con la danza, porque es la que me ha permitido hacer como esa especie de excavación sobre el conocimiento del cuerpo y que me ha llevado a conocer la vida. O sea, hay algo en la relación con el cuerpo que ha sido muy intuitivo y también desde esa manera siempre me he relacionado con todo esto porque he dejado que el cuerpo me lo fuera contando. Y ¿es algo que has vivido o has experimentado en casa viendo, no sé, a tus padres o...? No, es que es algo que sabemos. Yo digo que la danza me trae un conocimiento de atrás, ¿no? Un conocimiento ancestral que lo tenemos todos, todas, pero quizás hay niños que podemos nacer con una cierta sensibilidad hacia una disciplina artística y yo creo que he tenido esa capacidad con el cuerpo, ¿no? De saber escucharlo y saber lo que trae. Para mí el cuerpo es memoria, es historia y a través de la danza, yo lo practico mucho en las clases y estoy ahora también muy centrada ahí. Es impresionante el conocimiento que tiene y que subestimamos y que dejamos eso, ahí. Es decir, ¿el cuerpo lo dice todo de nosotros? Dice muchísimo.
muchísimo. Pero hay mucha gente que tiene mucha mala relación, muy mala relación con su cuerpo. Pues ahí hay que investigar qué pasa. Yo digo que en tiempos como los que corren, volver al cuerpo es una urgencia, porque creo que nos tiene que contar muchas cosas que se nos han olvidado, cosas esenciales, ¿no? Como que creo que... A mí me lo vuelvo a decir ahora mismo el cuerpo, ¿no? Estoy en un momento que me apetece mucho meterme en el aula y compartir toda esta trayectoria y toda esta cercanía y conocimiento que me ha aportado. Me apetece mucho compartirlo con otros cuerpos porque creo que es una urgencia ahora mismo. Y cuando das clase, cuando entras en el aula, ¿te das cuenta que a otra gente le ha pasado lo mismo que tú, que ha sentido esta conexión con el cuerpo? Sí, yo creo que los bailarines nos pasa mucho, ¿no? Luego cada uno tenemos nuestra manera de trabajar. Yo trabajo desde un lugar muy visceral. O sea, creo que tiene mucho que ver con el lugar de donde vengo. Yo siempre digo, ¿no? Como que yo creo que los paisajes, el territorio te construye los cuerpos, ¿no? En Galicia están esos cuerpos anchos, anclados, ¿no? Como muy... O sea, no todo el mundo, pero quiero decir, sí es verdad que hay algo del paisaje, del clima, de la naturaleza que nos construye. Entonces, también te construye tu manera de pensar y de relacionarte con la vida. Y yo soy intensa, ¿no? Tengo esta cosa así, de profundidad. Luego también soy ligera, pero lo que es en la parte creativa y cuando me adentro, ¿no? Tengo mucha capacidad, o sea, no me cuesta ir a la profundidad, digamos. Y cuando una niña que desde pequeña tiene esta sensación y esta relación con su propio cuerpo, es capaz ya de explicitarlo y no sé si de contarlo o de que sus padres o su familia lo vea, ¿qué haces? ¿A la niña la apuntan a danza? A ver, yo creo que es algo que se va dando un poco sin darte cuenta, ¿no? Pues mi madre, yo tenía una vecina, Pilar, que le mandó un saludo, y ella hacía gimnasia rítmica, bueno, había como mucho movimiento de gimnasia rítmica, entonces entré en gimnasia rítmica y a su vez en baile gallego. Entonces yo creo que aquí, claro, me conecté con la disciplina, la coordinación y luego está esta parte de la música gallega, ¿no? Que yo ahora soy consciente, en su momento no lo era, que son las herramientas con las que yo sigo trabajando a día de hoy, que es la pulsión del baile gallego, la música. ¿Eso es lo que te sigue moviendo a día de hoy? Sí, o sea, yo ahí descubrí que me pasaba algo, que tenía como una especie de... se me potenciaba algo mío y yo no sabía el qué. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se potencia algo que te da placer. Y cuando eres niño te lanzas a eso, o sea, sin miedo. Entonces yo me fui dejando llevar con las peleas con mis padres. Ya cuando eres más mayor, cuando eres pequeñita, les gusta mucho que hagas eso porque no piensan que te vas a dedicar a esto. Vale, deja que la niña baile. Eso, deja que la niña baile. Ya cuando llega la universidad y la niña te dice quiero hacer esto, pues ahí, bueno, pues empieza la parte más difícil para ellos, pero bueno, que me han apoyado muchísimo. Pero yo te leía una vez que contabas que para saber si a los espectadores les va a gustar tu espectáculo, para ti como el primer filtro es que les guste a mis padres, si les va a gustar a mis padres. No es tanto si les va a gustar, sino yo pienso como en los lenguajes que utilizo, de qué manera yo quiero que llegue a la mayor... Sí, yo quiero que llegue, que más allá del contacto con el arte que tenga, ¿no? La gente. Yo vengo pues de una zona rural donde pues mucha gente gente mayor no ha tenido acceso a la educación, pues por los motivos que sabemos, ¿no? De hecho, pues no tenían acceso por ser mujeres, por venir de donde venían. Entonces, a mí eso es algo que hay una especie de justicia para mí también. Yo quiero que lleguen porque para mí son cuerpos muy sabios y que a mí me han dado todo ese conocimiento y toda esa sensibilidad y toda esa parte humana. Entonces yo empiezo a diseñar o a pensar en un lenguaje cercano para luego profundizar en la complejidad de lo humano, ¿no? Y para llegar, lo importante es emocionar. Para mí sí. O sea, es a través de la emoción. Para mí sí, sí, para mí ¿Más sí. que de la comprensión o a partir de la emoción comprendes? Totalmente. Para mí viene primero la emoción, que es la que activa algo que organiza todo lo demás. Y rompe como esas estructuras del miedo, de la clase, va atrás a lo más esencial, donde nos equilibramos y estamos en un mismo nivel todos, ¿no? Entonces, por eso la emoción me gusta mucho, porque nos coloca a todos en un mismo nivel, porque al final todos somos frágiles, todos somos fuertes, todos eso lo atravesamos. Entonces, desde ahí me parece que es la manera en la que a mí también me educaron. ¿El cuerpo no miente? Con la palabra se miente. ¿El cuerpo no miente? Yo creo que no. O sea, yo por mi experiencia, me puedo equivocar, pero yo creo que no. O sea, y lo compruebo constantemente en las clases. Es muy divertido, de hecho.
Porque hay gente que está diciendo, no, pero estoy haciendo esto. Y claro, dices tú que va el cuerpo, va para otro lado y tú estás... Y cuando cuando de repente recolocas, ¿no? Y lo trabajas desde ahí, te dicen... Y claro, hay una cosa muy contenida en la respiración. Yo trabajo mucho la voz, ¿no? Que luego ha sido una parte también muy bonita para luego cuando me tocó hacer la película de Ocorno. Pero, claro, cuando sobre todo está en la voz, en la lengua, en la garganta, se traba mucho la emoción, ahí es donde se desconecta con el cuerpo, cuando sueltas eso. ¿Y cómo de precario es el baile? ¿Cómo de precario es dedicarse a esto? Porque entiendo que tus padres dijeran, vale, la niña baila, pero de mayor a la universidad, sí, una carrera. ¿Cómo de precario es yo esto? Yo no pensaba en esas cosas, claro. Me daba igual porque eres joven y no piensas en las necesidades que te pueden surgir. Lo es. A mí me da mucha pena porque en realidad te pones a pensar que la danza está muy presente y además a día de hoy en todo, ¿no? O sea, que están las artes vivas, que está como este lugar más del pensamiento, sí, de la reflexión, pero la danza está en los videoclips, en los TikToks, es lo que más visualizaciones tiene, o sea, está presente, a la gente le gusta. Lo que pasa que no hay unas políticas culturales que realmente nos dejen generar ese espacio, ¿no? O sea, partiendo de que tener 3 funciones seguidas en un teatro es muchísimo. 3 funciones seguidas. Sí, yo lo normal es una. Entonces, ¿qué pasa? Que no nos dejan ni generar el público. Claro, el boca a oreja. Claro, el año pasado estuvimos en Canal, Mercedes Peón y yo, con una obra que llevamos 8 años haciéndola. Y claro, y bueno, vinieron amigas que no la habían visto y mi repre y me dijo, pero ¿y mañana? Digo, no, y mañana. Es que digo, esto tiene que verlo más gente. Digo, ya, pero es que... O sea, no hay circuito así. Muy poco. O sea, los teatros no apuestan por la danza porque hay un poco ahí está el público, la danza contemporánea, no se entiende, ¿no? Está un poco este discurso. Sí, pero esto es la pescadilla que se muerde la cola. Pues eso es decir, si no apuestas no llegas al público, el público no conoce este tipo de danza. Claro. Y eso es la pescadilla que se mueve la cola. Sí. ¿Y qué opciones de futuro tiene alguien que quiera bailar? Pues yo esto me lo pregunto mucho cuando doy clase. Por ejemplo, en los conservatorios y de las clases llenas. Me entra mucho como entre miedo y tristeza y luego por otro lado cambio el foco, ¿no? Porque no quiero vivir en eso porque no te come, claro. No te come. Entonces pienso en que lo que te aporta la danza para la vida. Y digo, bueno, ya cada una verá cómo lo va a sobrellevar, pero sí me da mucha pena y rabia que está muy desatendida. O sea, es así, parecemos unos quejicas, pero es una realidad. ¿Y qué responsabilidad tenemos nosotros, los medios de comunicación? Bueno, pues yo creo que si nos dierais más cobertura sería un paso grande, ¿no? Porque, por ejemplo, yo vi una diferencia cuando fue con la película de Ocorno. ¡Ah! Yo me quedé impresionada. De la repercusión. De la prensa. Claro, digo, vamos, yo si me viene un medio y si viene. ¿No? Es como, y ahora porque ya estás más reconocida, entonces, bueno, pues te tengo un poquito más de caso, pero claro, sí es verdad que los medios, y de hecho he tenido una experiencia muy bonita este verano en Galicia, en Ponteareas, al lado de mi pueblo, que presentaban un espacio que era como una nave así derruida, muy bonita, y era como un site específico que hacía para el festival, una bienal de Pontevedra que lleva Iñaki Antelo. Y claro, me acuerdo, vino mi madre y me dijo, ay, ¿cómo te ponen aquí a bailar? Esto todo así como muy feo, o sea, feo para ella, no era el teatro. ¿Y qué pasó? Que ella luego se quedó muy agradecida porque cómo pueden cambiar los medios de comunicación y generar otro pensamiento sobre esa presentación. Como hubo mucha repercusión, se llenó. A la gente le encantó de repente ver una propuesta en un espacio totalmente no convencional. Diferente. Y claro, eso cogió un valor. Entonces, claro, de pronto yo vi en mi madre, ay, quedó precioso, ¿no? Decía, quedó precioso, digo, claro, pobrecita, porque bueno, ellos estaban pues preocupados de que una esté... Pero ahí te das cuenta también cómo los medios lo ponen en valor lo que hacemos y eso quizás pues vaya a tener otra repercusión, ¿no? ¿Y qué influencia ha tenido? Dices, ahora porque tengo un poco más de repercusión, ¿tú crees que el cine también, tu paso por el cine ha ayudado a que tenga repercusión tu vida como bailarina? No, o sea, yo no lo he notado a nivel de programación. Eso sí me ha sorprendido, la verdad. No, es verdad que yo también tengo un trabajo que quizás no responde de una manera... voy cambiando mucho mi manera de crear. Yo digo, a mí me lo dice el cuerpo, no respondo mucho como
a lo que se está demandando, ¿no? Un poco en lo que es en los programadores. Entonces quizás a veces es un poquito difícil de situarme. Yeah. Yo de pronto paso a hacer una obra con Mercedes que funciona muy bien en un teatro, a de pronto hacer una cosa pues más underground, mucho más rota. Entonces eso genera quizás como más difícil, soy un poco mariposilla. Cuesta un poco encasillarte en algún sitio. Sí, pero bueno, a mí es que ahí es donde está la creación para mí. ¿Y al cine llegas también a través del baile? Pues sí. Yo me enteré muy tarde porque lo escribió Jayón en el libro de los Goya, fue muy bonito. Ella me conoce hace pues como 15 años o más. Mi primer solo, que lo hice en Santiago de Compostela, y vino ella con un amigo mío. Y bueno, había una de las escenas donde yo me encarnaba como una especie de animal. Y parece ser como que Jayone se quedó como con esa imagen como muy impregnada de la fisicalidad animal, y cuando empezó a escribir el personaje de María como que le recordaba, bueno, como que pensó mucho a la hora de escribirle en mi fisicalidad. O sea, tú utilizas tu cuerpo, o sea, tú utilizas tu técnica, vamos a decir, Sí. también para la interpretación. Claro, sí. O sea, entonces ella, claro, cuando después decidió que fuera yo, fue porque también me vio a través de la danza, o sea, no fue que pensara. Entonces siempre digo que la danza me lo ha dado me ha quitado mucho, pero más en lo personal, pero me ha dado mucho también. Y luego apareciste también en Romería, sí. También estás ahí. ¿Es una buena manera te lo pensaste mucho cuando te hacen la oferta en el cine? Nada. Es que estaba pensando, porque tú al final en la danza eres muy libre, sí. Eres tú, y el cine no es así. Sí. En el cine hay muchas cosas que entran en juego. Sí, pero ser libre es muy agotador también. Sí. O sea, que te manden alguna vez te gusta. Sí, cuando llevas 20 años. Yo estaba en un momento de hecho, lo comparto mucho así, porque bueno, creo que nos pasa a bastante gente de la profesión, que pues yo llevo ya unos años planteándome mucho dejar de bailar, dejarlo por la precariedad, la dificultad, también querer mantenerme siempre un poco en los márgenes, con esta libertad, pero es agotador. Entonces cuando me llega esta propuesta, yo al principio me lo tomé tampoco sabía como la envergadura, no conocía tampoco el medio del cine, no tenía mucho contacto. Entonces dije, pues mira, sí, para tomar un poquito un respiro. Claro. Jayone es una persona que me encanta. Y claro, lo que no me esperaba yo es lo que pasó. Claro, eso fue, pero fue muy bonito porque fue muy ingenuo todo, y luego, bueno, un equipo maravilloso. Tuve una suerte de estas que ni pedirlo un deseo escrito, o sea, fue como maravilloso. ¿Y en casa qué te dijeron cuando dijiste voy a hacer una peli? Felices. Les gustó más. ¿Ves? Eso lo entendían un poco más. Claro, también es eso, ¿no? Claro. Porque al final es más cercano. Claro. Janet, nos ha costado, pero muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un placer. Muchas gracias a ti, Ángel, de verdad. Un beso. Un beso. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Pensaba, Francino, que querías algo de Paco Jo. No, le preguntaba si Pedri estaba lesionado también, porque ayer se retiró, pero me ha hecho un gesto de que no. De tranquilidad, un gesto de tranquilidad. De lo cual me alegro. Vale. Casal, buenos días. ¿Qué tal? Francino, buenos días. Hola. Cuéntanos, Casal. Pues mira, nosotros entrevistamos a partir de las 2:30 a la ministra de Sanidad, a Mónica García, y le vamos a preguntar por las, digamos, estrategias de Rivera Salud a partir de la noticia que han avanzado esta mañana los compañeros del País, y esa grabación en la que se escucha al gestor del hospital de Torrejón, un hospital público pero gestionado por este grupo privado, pidiendo a su equipo básicamente que primen las derivaciones, que son las que le reportan más dinero, y que engrosen las listas de espera para no gastar más en personal. Es una grabación que hemos escuchado aquí en Hoy por Hoy, demoledora, que confirma muchas sospechas sobre cómo funciona en ocasiones la gestión sanitaria privada en centros públicos. Veremos qué nos dice la ministra, porque el gobierno de Ayuso de momento calla. Y, por supuesto, el otro gran asunto, político. Pulsamos la temperatura en Moncloa para saber cómo ha sentado la reacción de Junts a lo que dijo Sánchez, a ese gesto de mano tendida del presidente del gobierno para salvar su legislatura y ahora sí hacer concesiones. Junts quiere que Sánchez cumpla, pero que cumpla con los grandes asuntos, es decir, con la amnistía de Puigdemont y con el uso oficial del catalán en Europa. Y luego tenemos la bolsa, que sigue disparada desde primera hora por los resultados espectaculares de Inditex, el grupo de Zara, que aumenta beneficios en los primeros 9 meses
meses de este año y todavía les queda la campaña de Navidad y el Black Friday, que no entra en esta contabilidad Pues de los primeros 9 meses. Así que van a cerrar un año espectacular. No está mal. ¿Y tú, Francino, ventanita hoy Esta también? tarde, sí, ventanita, no tanita como ayer, pero como hoy juega el Madrid en San Mamés, por estos partidos adelantados de la Liga, por la Supercopa de España, pues terminaremos a las 7 menos 10, Bueno, ¿cierto? bien. Una cosa No, así. no es ventanita, pero es... Pero antes, si no hay sorpresas, tendremos una conversación maravillosa. Uno se cree Con Serrat que los mató. y con el novelista que aprovechó el primer beso de esta canción para ponerle título a uno de sus libros, que es Jordi Soler. Ah. Jordi Soler y Serrat tienen una amistad desde hace años y tienen un reto que no sé aún a esta hora se han cumplido, que es escribir una canción a 4 manos, a partir de otra novela de Jordi Soler donde se inventaba el nombre de un pájaro, un nombre impronunciable. Están Bueno, los dos... Vaya dos conversadores, además te has buscado. Están los dos en la feria del libro en Guadalajara, en México, y a las 6 tenemos, 5 en Canarias, tenemos una cita con ellos. Muy bien. Y luego también está Carlos Boyero, Santiago Nuño Becerra, y la demostración de que el ser humano tiene niveles de gilipollez absolutamente infinitos. Una investigación del diario The Guardian ha revelado que al menos 48 mujeres perdieron a sus bebés durante los últimos meses por seguir las recomendaciones de 2 influencers norteamericanas que llevan ganados $11 millones promoviendo los partos en casa sin asistencia médica. Se puede parir en casa naturalmente, y mucha gente o bastante gente lo hace, sin asistencia médica. Ni comadronas, ni nada. Entonces, bueno, han hecho una investigación y han documentado 48 casos de bebés que han muerto por culpa de esta gilipollez. De esa tontería. La vuelta a las cavernas. Pues os escuchamos a los dos. Venga. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Llevo la vida planeando este viaje, pues sin maletas llevaré mi corazón. Sin diccionarios voy cargado de caricias por los senderos del sentir y del amor. Vamos a ir acabando ya este programa, vamos a ir terminando nuestro miércoles. ¿De qué habéis estado hablando? Bueno, yo esta mañana me he metido en una conversación, he escuchado una conversación ¿Escuchas conversaciones ajenas? Eso te iba a decir, no te has metido tampoco. No, porque yo he hecho así con el casco, claro. Con la antena. Y tampoco estábamos hablando tan alto, Sí, pero no, pero es que la cosa es que tú me has mirado y me has dicho, como... Mírame lo que voy a decir. Y le he preguntado a Iñaki, oye Iñaki, ¿me has traído el imán de Fish and Chips de Londres? Porque claro. Cuando yo antes de irme, que volví ayer de Londres, me dice Tere, oye, tráeme un imán para mi nevera. Que ya estuvo de viaje la semana pasada y no me ha traído nada, ¿eh? Pero yo le tenía que traer un imán de la nevera. ¿Se lo has traído? Aquí para no le voy a traer yo un imán de la nevera, ni no le he traído ni a mis padres una cosa, le va a traer a Tere. Bueno, es que también te lo pedí a ti, a lo mejor no te acuerdas. ¿Cuándo me fui a dónde? No, cuando te fuiste de vacaciones en verano, nos dimos un abrazo y te dije, por favor, los imanes me gustan que sean de la comida típica del sitio, tráeme uno. Y he olvidado hasta la conversación como para pasaste de mí completamente. ¿Cómo te llamas? Ya, olvidado a dónde fue de vacaciones y eso que suele ir recurrentemente a la misma zona. Pero un imán mola cuando el viaje lo has hecho tú, porque cada vez que abres la nevera te acuerdas de tu experiencia. Yo creo que un imán no mola nunca en ninguna circunstancia. Sí, digo, puestos a comprarlo, pero... Yo me he traído un imán. Tener un imán para recordar la experiencia de alguien en otro sitio. ¿A dónde has ido tú? Es un detalle, es un detalle como que se acuerdan de ti en ese viaje, lo ven y dicen, esto le puede gustar a Tere, por ejemplo. Mire, y Tere me ha planteado una alternativa, que es, no me ha traído nada, pero me dice, ¿te puedo hacer yo un imán en casa? Y digo, bueno, ya algo me faltaba. O sea, te vas a Italia, no me traes un imán y encima me lo haces en Aranjuez. Hombre, no, pero disculpa, ya no, Aranjuez ya no. Yo casi agradezco que gente como Tere te le dirija a esa. Yo recuerdo que la que hoy es, en fin, es una indiscreción, pero es menor. La que hoy es mi pareja. No sé por qué un día... Tu esposa, de hecho. Sí, mi esposa y madre de mi hijo, que es de las latitudes catalanas, un día fue a Toledo y llevábamos saliendo muy poco tiempo y me trajo una espada. Quiero decir... ¡Qué bueno! ¿Pero de imán o real? No, una espada con la que haber competido... De matar a alguien. Pues que en Toledo hay unas espadas de UPA, ¿eh? Ya, bueno, sí, en pocos días le conoció muy bien. Y pensé, ¿en qué momento se te ha pasado por la cabeza que a mí me puede interesar esto? Ahí va. Pues mira, ahí está. ¿Sabes? En Nueva York hay pistolas y no os traería una. Correcto. Yo me regalé... perdón. Sí. No, iba a decir que de Toledo tenía, ¿os acordáis aquello que era como
como una especie de cassette pequeño que tú ibas mirando y pasaban ibas postales. pasando Sí, las me postales. Sí, Esto es la infancia ahora mismo, ¿eh? ¿Qué ibas a decir? Gracias. No, que yo en mi primer viaje de fin de curso con 13 o 14 años en Galicia me traje un machete. Madre mía. Me traje un machete, pero para mí, yo no sé por qué, pero me traje un machete. Para él. Debe ser por Rambo. Que estaba Pues de moda. así hacemos el hoy por hoy. Pero tú ya habías explicado Sables. un día que en tu Dagas. pueblo os perseguíais pegándose a machetazos Con o algo palos. así. No, a barazo, a barazo. Perdón. A barazo, no, sin sangre, sin sangre. Hoy por hoy. Canciones de viernes que ni conocemos, pero bailemos. ¿No has escuchado nunca que Rafa, nuestro realizador, siempre primero el puño cerrado y luego te hace la señal de que te va a abrir? Tiene él su rutina, liturgia. su rutina. Entonces yo no puedo hablar hasta que no abre el puño. Efectivamente. Ana Usley, último compás. Pues mira, vamos a recomendar todo el programa, porque ¿quién no tiene ahora otras 6 horitas y 20 para ponerse el hoy por hoy de cabo a rabo? Venga, va. ¿No? Venga. Ha sido maravillosa la charla con Janet Novas, acaba de ser nuestra charla de la semana, está en podcast ya, sobre el cuerpo, la importancia de la danza y cómo deberíamos prestarle más atención. Y también de otra mujer rompedora es el libro con el que hemos trazado hoy un doble viaje de ida, de dos grandes intelectuales de hace 100 años. Pepe Rubio nos ha llevado por su vida con la ayuda de Margarita Sáenz, Carlos Alberdi o Mercedes Cebrián, entre otros. Me casé con un extraño, Irene Claremont, va retratando a su marido José Castillejo y a la España de los años 20 y 30, que tampoco es tan diferente a la de ahora, ¿eh? Castillejo era inteligentísimo, se convertía en el centro de la reunión porque era muy divertido. Le fascinan los refranes. Cuando rodean las ovejas, muere una vieja. Lo difícil que resulta despedirse en España. No hay español capaz de hablar y andar simultáneamente. Así pues, se avanzaba por etapas, marcada cada 5 pasos por dos figuras con capas negras y sombreros ladeados, que se quedaban parados frente a frente, hablando a la vez y agitando los brazos. A través de mis ojos de inglesa parecían dos maníacos. Le parece que los españoles en general son gente muy apegada a la tierra, la España de extremos. No he encontrado todavía un español insípido. Pues mañana más, a partir de las 6, les esperamos. Pongan el despertador. Bailemos canciones de viernes que ni conocemos, pero bailemos. Hoy llegaremos hasta el cielo, bailando canciones que ni conocemos, pero bailemos. Hoy llegaremos hasta el cielo, hasta el cielo, hasta el cielo, hasta el cielo. Gente tan normal que despierta por el brillo del sol de neón, anunciando que es domingo. Hoy por hoy. Àngels Barceló. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.